Derrida. Derrida habla sobre la deconstrucción, que es la lectura que busca desenmascarar la naturaleza controvertible de todo centro. Que nosotros como seres humanos nos aferramos a un centro, y ese centro garantiza todo significado. También dice que debemos volver el centro en lo marginal y lo marginal en lo central. Mi pregunta es, ¿podemos unir lo marginal y lo central en uno mismo? Nietzsche. Él habla sobre una realidad caótica. Dice que hay que crear nuevos valores para romper las cadenas y ser ultrahumanos. Él habla sobre 3 etapas para hacerlo. El camello, que obedece ciegamente y aspira para ser un león, que se niega a los valores pero no crea. Y por último, para ser un niño o niña que se libra de las cadenas y finalmente es un ultrahumano. Un ultrahumano crea valores nuevos. Y mi pregunta es, ¿el ser ultrahumano crea valores para sí mismo o también para los demás? Filosofía de Derrida. Derrida se centra en las estructuras del lenguaje en un labor crítico y analítico, que mira la estructura debajo de ella, constituyendo esta labor la base de denominada destrucción. Pregunta: ¿cómo puedo construir mi vida después de destruirla? Heidegger, de su filosofía más importante es el ser y el tiempo. Esta habla del hombre existencialista, tiene un ente llamado el Dasein, que significa el ser ahí. El Dasein muestra una forma de vida totalmente auténtica, abre un mundo de posibilidades propias y auténticas, dejando de pensar del otro y a la propia masa, dejando de ser el uno y ser uno mismo. Pregunta: ¿por qué temer a la muerte si un momento de nuestras vidas llegará la muerte? Hegel. La filosofía de Hegel es la ciencia de lo absoluto. Lo absoluto para Hegel es la naturaleza y el espíritu, creando así la ciencia de lo absoluto. Este se divide en 3 partes. 1. La lógica. Considera la idea a sí misma. 2. Filosofía de la naturaleza. La idea fuera de sí mismo. 3. Filosofía del espíritu. Idea en sí y para sí. Este sistema se llama idealismo absoluto. Pregunta: si no existiera lo absoluto, ¿qué sería absoluto? Filosofía de Kant. Su filosofía era el pensamiento filosófico. Planteaba la necesidad de cambiar la forma de entender el pensamiento filosófico. El centro del pensamiento filosófico era cómo conocemos un objeto, debido a una forma de ver el objeto, que quiere decir qué es un objeto y cómo lo conocemos. Lo más importante que Kant considera es la forma de conocer que tenemos, y esto permite explicar por qué la misma realidad puede ser conocida de diferentes formas. Pregunta: ¿cómo puedo conocerme a mí mismo? Su filosofía nos dice amar la vida y disfrutar de la vida. Cuando nos libremos de las cadenas del cristianismo, cuando lo hayamos conseguido, habremos llegado al nihilismo, que significa el nada. En nihilismo no existen valores absolutas, no hay valores preestablecidos, no hay ninguna estructura moral y universal. Nietzsche propone de librarnos del nihilismo pasivo, creando nuestros valores y dejar de seguir a la gente y empecemos a abrazar la vida. Cuando lleguemos a eso, nos habremos convertido en ultrahumanos, que quiere decir el superhombre. Pregunta: ¿por qué la gente llega a odiar a la vida? Kant, Kant nos habla de una acción moral correcta que es cuando se hace el uso de capacidad para hacer el bien sin importar las consecuencias. Lo único que importan son las intenciones. Mi punto de vista sería que, bueno, para mí sería que hacía lo correcto, estaba muy bien porque lo hacía con buenas intenciones y sin buscar algo a cambio. Mi pregunta para él sería, ¿sin ningún dios aún habría moral? Seguiría con Hegel. Él tenía la idea de que si una cosa no tenía razón de ser, no tenía la suficiente relevancia para existir. Mi punto de vista sería que es muy abierto, pero aceptable a la vez. Mi pregunta sería, ¿todo se limita a su relevancia? Seguiría con Derrida. Su postura viene basada a la construcción, que es la herramienta que sirve para retirar lo que es irrelevante en su momento de la metafísica o la filosofía. En mi postura es esencial para el pensamiento crítico, ya que no hay cosa por más pequeña que no se pueda pensar o realizar. Mi pregunta sería,
¿En el propio de la metafísica hay algún punto insuficiente? Esa sería la pregunta. Seguiría con Nietzsche. Nos habla sobre el amo y el esclavo. Nos plantea que el hombre ha seguido un camino errado a lo largo de la historia de la filosofía, y por ello todos los valores e ideales que nos han transmitido desde el pasado son falsos, o sea que están vacíos. Mi postura para mí es que es muy aceptable su pensamiento, porque nos pone a pensar lo que somos hoy en día. Mi pregunta sería, ¿cuáles serían las consecuencias de doblegarse? Sería con Hegel. Él incluyó mucho en los movimientos filosóficos modernos de la fenomenología y el existencialismo. Según Hegel, la humanidad ha entrado en crisis por tener un enfoque limitado y tecnológico del mundo e ignorar la gran cuestión de la existencia. Él se caracteriza mucho por su pregunta de ¿quién soy? Para él era muy importante tener claro quiénes somos como personas. Mi postura sería, para mí es algo confusa, pero lo plantea en su pensamiento que nosotros somos un punto en el universo. Me parece algo muy bueno, interesante. Pues la pregunta sería, si no existiera el significado de ser y tiempo, ¿cómo sabríamos ser nosotros? La filosofía de Kant, llamada por su autor idealismo trascendental, también es conocida como la filosofía crítica o criticismo. Se desarrolla a partir de una nueva solución del problema del conocimiento, según la cual los elementos formales y los elementos materiales del conocimiento han de colaborar para que éste pueda darse, pretendiendo de este modo superar las limitaciones del empirismo y racionalismo. La filosofía de Hegel. Hegel es la identidad del ser humano y el pensamiento. En otras palabras, es la comprensión del mundo real como manifestación de la idea del concepto espíritu. Hegel consideraba esta identidad como el proceso de la evolución histórica del autoconocimiento de la idea absoluta. La filosofía de Nietzsche suponía un enfrentamiento radical con buena parte de la tradición filosófica occidental, oponiéndose a su dogmatismo cuya raíz sitúa en Sócrates, Platón y la filosofía cristiana. La distinción y la oposición realizada en sus primeras obras entre lo apolíneo y lo dionisíaco le llevará a desarrollar una original interpretación de la historia de la filosofía. La filosofía de Derrida habla de la deconstrucción. Se basa en el estudio del método implícito en los análisis del pensador Martin Heidegger, fundamentalmente en sus análisis etimológicos de la historia de la filosofía.